Vamos a calcular a continuación un vector resultante o un sistema también puede ser de fuerzas resultantes, lo vamos a llamar caso 1, en el cual se nos estén especificando los puntos. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de vectores colocados en el plano cartesiano. Observen ustedes, tenemos 3 vectores colocados en diferentes colores, uno que está en rojo, que está sobre el eje Y, uno en verde y uno en amarillo. Entonces, para la resolución de este tipo de sistemas, observen que se nos están dando los puntos iniciales y finales que están construyendo a cada uno de los vectores. Entonces, vamos a hacer la resolución siguiendo los siguientes 4 pasos. Como paso número 1, vamos a calcular las componentes de cada uno de los vectores. Como paso número 2, vamos a sumar las componentes de los vectores, es decir, vamos a realizar una sumatoria de componentes en X y una sumatoria de componentes en Y. Como paso número 3 vamos a graficar el vector resultante o la fuerza resultante, y como paso número 4 vamos a obtener la magnitud y la dirección del vector, o lo que es lo mismo sería el ángulo. Acuérdense que como estamos hablando de vectores, a los vectores se les conoce como dirección. Entonces, el paso 1, vamos a calcular las componentes de cada uno de los vectores. Tenemos la serie de vectores colocados ahí. Observen ustedes, ya están graficados. Ustedes pueden verificar también que estén correctamente graficados. Si existe algún error, con toda confianza me pueden hacer alguna corrección en los comentarios o directamente a mi correo electrónico. Entonces tenemos el vector P. Observen ustedes que el vector P tiene como punto inicial 6,4. Como punto final tiene menos 7,7. Entonces, aplicando las ecuaciones para calcular las componentes de los vectores, recuerden ustedes que sería punto final menos inicial. Entonces, para este caso, observen ustedes que tenemos como punto final menos 7, menos 6, eso nos va a dar menos 13. ¿Sí? Para la componente P en Y, igual va a ser el punto final en Y menos el punto inicial en Y. En este caso sería 7 menos 4, y esto va a ser igual a 3. Para el vector Q, observen ustedes que como punto inicial tenemos 3, menos 3, y como punto final tenemos menos 3, menos 7. Entonces realizamos la misma operación, observen ustedes, sería menos 3 menos de la ecuación 3 sería menos 6. Para la componente en Y sería menos 7 menos de la ecuación menos 3 de la colocación de la coordenada. Entonces observen ustedes que como es una operación algebraica sería menos 7 más. ¿Por qué? Porque aquí es menos, por menos sería más. Entonces sería menos 7 más 3, esto nos va a dar menos 4. Y en el caso del vector R, observen ustedes que es un vector que está totalmente colocado sobre el eje X positivo. Por lo tanto, tenemos solamente coordenadas en X. En el primer, como punto inicial, tenemos 2,0. Como punto final, tenemos 12,0. ¿Sí? Entonces, realizamos la misma operación para X. Sería entonces 12 menos 2, 12 menos 2. Esto va a ser igual a 10. Y para el caso de Y sería 0 menos 0. Pues lógico, tenemos 0. Entonces con esto ya tenemos calculada cada una de las componentes de los vectores. Ahora el siguiente paso a realizar es la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de componentes en Y. En este paso observen ustedes que yo estoy colocando para las componentes en X una Y y para Y una J. Estas solamente me están indicando que están sobre el eje X o pertenecen al eje X. Entonces vamos a realizar una sumatoria de I's. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y una sumatoria de J's. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Sí?
Entonces yo lo que hice fue colocarlas en una tabla. Y observen ustedes que aquí yo tengo el vector P, tengo la componente X y la componente en Y. Entonces realmente observen lo que pasa. ¿Cuál es la componente en X del vector P? Y aquí lo tenemos, menos 13. ¿Cuál es la componente Y del vector P? Aquí le tenemos, es 3. Y hacemos lo mismo con los otros vectores. El vector Q tenemos menos 6, aquí lo tenemos. Y la componente en Y tenemos menos 4. ¿Sí? Y para el vector R, observen ustedes que la componente en X vale 10 y la componente en Y vale 0. Entonces, haciendo una suma de menos 13 menos 6 más 10 me da 9. Ahora, la suma de la componente en Y sería 3 menos 4. Eso me va a dar menos 1. Por lo tanto, el vector resultante sería menos 9i menos 1j. Sabemos que el coeficiente 1 no se anota, por lo tanto el vector resultante me quedaría como menos 9i menos j. Este vector está escrito en combinación lineal. Es una forma de representar al vector, no es la única forma. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es graficar el vector resultante. Nosotros tenemos esta serie de vectores y el siguiente paso es graficar. Decíamos que teníamos el vector resultante menos 9i menos j. Entonces contamos primeramente la parte de x. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en negativo. Después nos vamos al menos i. Entonces sería menos 1 hacia abajo para completar la y. Así es que prolongamos las líneas y desde el punto inicial 0,0 hasta la intersección de esos dos puntos nos va a dar el vector resultante. Entonces ya tenemos la gráfica del vector resultante. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso será calcular la magnitud y la dirección. Las componentes ya las calculamos porque se refieren al vector. En el cálculo de la magnitud aplicamos el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, observen ustedes que sería menos 9 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces, obteniendo la raíz cuadrada nos va a dar 9.053. En el caso de la dirección, observen ustedes que sería, aplicando la tangente sería BY sobre BX, tangente a la menos 1 de BY sobre BX, entonces BY vale menos 1 y BX vale menos 9. Eso nos va a dar como resultado un ángulo de 6.34 grados. Pero ese no es el valor real o no es la dirección real de mi vector, sino es esta que estoy calculando aquí con ángulo positivo. Entonces sería 180 más 6.34 va a ser igual a 186.34. Pero ¿cómo se calcula eso? Bueno, para eso nos vamos a apoyar de la gráfica. Por eso es bien importante que nosotros grafiquemos el vector. Observen ustedes que ese es el vector resultante que ya lo habíamos graficado. Entonces observen ustedes que al realizar los cálculos, la tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces para este caso este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Entonces estamos calculando ese ángulo que está aquí, como lo estamos señalando. Esa parte de ángulo que está en azul, está representando a los 6.34. Entonces serían 180 grados más 6.34, entonces eso nos va a dar 186.34 grados. Entonces es esa parte que está pintada en café o en rojo, no sé cómo se les vaya a ver en su dispositivo. Entonces el resultado final es el siguiente. Tenemos entonces como vector resultante menos 9i menos j con una magnitud de 9.0553 y con una dirección de 186.34. Espero que le hayan captado. Si no, les recomiendo que vean el video las veces que sea necesario
y que memoricen simplemente los pasos, y realmente la resolución para encontrar la resultante de un vector es muy sencilla. Espero que esta explicación les sea útil. Muchas gracias.